com passa el temps, no? 20 anys de plataforma que han passat volant i altres tantos des que fèrem el Congrés 2014. No sé un poc com us recordeu, com va ser aquell moment. Yo recuerdo que hacía unos meses que me acababan de nombrar consellera y teníamos la competencia de voluntariado y nos llaman del ministerio y nos dicen, bueno, creemos que ya toca a Baleares organizar el Congreso Estatal del Voluntariado. Y claro, teníamos pues muchísimos retos por hacer y demás. Yo me quedé como un poco de piedra y recuerdo que llamé a Marga Gallá y le dije, oye, que nos han dicho esto. Y me dijo algo así como, ¿y qué vais a hacer? Y le digo, no, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Digo, sí, o lo organizamos conjuntamente con la plataforma o digo que no. Y me dijo, venga, sí, lo organizamos. Entonces dijimos que sí y bueno, y ahí empezó todo. Jo, fins i tot, tinc el record de que devíem semblar uns inconscients en aquell moment perquè varen dir que sí a tot. No només que diguessin que sí, sinó que, com que havíem assistit a alguns altres congressos, ho volíem fer només amb voluntaris nosaltres, res de contratar hosteses ni coses d'aquestes. Jo sé que nosaltres era algo que no ens havia agradat d'altres congressos, no? I en el final la veritat és que aconseguírem un mig, I no record res estressant en el sentit que anàvem contra el rellotge, havien de fer moltes de coses a la vegada, però ho record com una cosa apassionant, que a més disfrutàvem amb allò que estàvem fent. Que quan mirant cap enrere i deien com va ser, a vegades hi ha coses que recordes que dur, i no, jo tinc tan bon record d'aquell congrés. Va ser una feinada, evidentment, però una feina molt agradable i que feren jo crec que amb molt de gust i un aprenentatge impressionant. I era un orgull veure tanta implicació, era un congrés de voluntariat fet amb persones voluntàries. Estaba esa plataforma en aquella época, fui designado como voluntario participante o dar mi opinión como voluntario. El voluntario es una entrega de tu tiempo, ¿no? El tiempo es lo más bonito que tenemos. Además, cuando se entrega no se recupera. Efectivamente, tú puedo dejarte 1.000 euros y quizás mañana me los devuelvas, pero mi tiempo... No lo puedo devolver. Pues ese tiempo, si encima lo dedicas a las personas más vulnerables, a las personas que lo pasan mal y tal, pues vamos, al final... Sí se devuelve, ¿no? Tiene ese retorno. La devolución, el retorno está en la satisfacción. Cuando llegas a tu casa o donde llegues y dices, caray, qué jornada, qué día, hagas lo que hagas. ¿No? Sí. Que precisamente ahora recordaba el lema del Congreso que fue transformando realidades, ¿no? Y recuerdo que salió precisamente de esa reflexión, ¿no? Que cuando una persona es voluntaria, ¿no? Y se da, no solamente ayuda a transformar, ¿no? Un poquito pues, de las realidades a las personas por las que está haciendo voluntariado, sino que la transformación más importante es en uno mismo, ¿no? Y recuerdo que fue ese lema, recuerdo ahora que hicimos pulseritas, íbamos todos con las pulseritas, que yo creo, tengo pues una anécdota, no sé si recordáis pues, la persona del ministerio, el funcionario que vino, ¿no? que controlaba un poco cómo funcionaba todo, verle muy relajado durante todo el Congreso. Y yo pensé, eso es síntoma que lo estamos haciendo bien, que está todo controlado, porque si la persona que lleva organizando tantos congresos estatales está sentado tranquilamente, confiando en nosotros, eso es que lo estamos haciendo bien. Y recuerdo mucho también las sensaciones, las vibraciones de aquel Congreso, ¿no? Como acabamos todos bailando pues, con aquellas canciones, ¿no? que aquel cantante maravilloso, ¿no? y todo el mundo de pie cantando. Yo creo que salimos con una energía y con unas ganas de seguir transformando, que la verdad es que yo sí que lo recuerdo como uno de los momentos más bonitos de mi etapa política. Sí, el meu record és precisament el que diu la Sandra, lo contentes que està la gent. És a dir, tothom, tant els que participaven com els que els havíem implicat per fer tasques de voluntariat. I tothom estava contentíssim. I a més tothom te venia i t'ho deia. Oh, que m'ha agradat molt i que no sé què, que estic de content que ho heu fet d'aquesta manera, ja mos tocava a nosaltres fer-ho a les Illes Balears, no sé què, que tothom estava com encantat, I després sí crec que aquell moment va ser com un moment de clic o d'impàs també per la pròpia plataforma, ara que parlant dels 20 anys, perquè crec que sí que tots, nosaltres mateixos, que a vegades no mos ho acabam de creure, i també l'altra gent, vàrem veure la capacitat que teníem si mos proposaven coses.
yo creo que fue como darle valor, ¿no? Además tuvimos, pues bueno, que lo comentábamos ahora, ¿no? Pues la suerte de tener de las primeras veces a la reina Leticia, ¿no? Pues hacía unos meses pues recién nombrada reina, ¿no? Entonces eso también pues nos ayuda a dar muchísima visibilidad, ¿no? A este congreso estatal, porque estaban, recuerdo además, eso sí, muchísima prensa del día que vino la entrega de premios, y la verdad es que eso yo creo que fue para nosotros. Yo recuerdo mi intervención en el Congreso, que era orgullo, o sea, hablar y decir, oye, qué orgullosa estoy, ¿no? de que hayamos conseguido hacer este Congreso, pero de las entidades que hay aquí, de los voluntarios que hay en las Islas Baleares, y que lo esté viendo toda España, ¿no? Entonces, para mí fue un momento de muchísimo orgullo. Yo creo que sí tenemos que tomar nota de cara a otro congreso que hagamos. ¿Qué día que haurà? Pero eso, No sé si ¿cómo puedo hacer vamos? spoiler, pero el año que viene no, pero el siguiente seguramente, o sea que Ara ya ja no, os podéis ara preparar. ja no mos vendrà tant de nou. No haurem de treure'ns a punts i aquestes coses que fèrem que no fèrem. Però sí, jo crec que aquest any previ que tingueren de recollir, que volien, que esperaven del congrés i tal, va ser molt important. Jo crec que hem d'estar satisfets perquè, a més, no han deixat de créixer, entre cometes. De créixer i de tenir reconeixements de la tasca que fan cada una de les entitats. Basta veure que en aquell moment no record quantes entitats devien ser, però crec que ara dupliquem les entitats que érem, o triplicam les entitats que eren a la plataforma. Ben que dic, en aquest aspecte jo crec que fins i tot la plataforma que tenim ara podríem dir quasi que és fruit de totes les passes que hem donat abans. Jo crec que no hi ha millor tancament això, que dic, celebrar aquests 20 anys per tot el que hem fet i hem treballat fins ara, per 20 anys més, com a mínim.